este mundo de escribir guiones, libretos e historias, llegamos a los personajes. Hemos hecho un recorrido bastante rápido. Poco a poco nos vamos a ir adentrando en cada una de las partes del proceso. Vamos a profundizar. Y hoy vamos a profundizar un poco en los personajes. Cuando escribimos un libro o cuando desarrollamos un guión, los que mueven los acontecimientos de la historia son los personajes. Y por eso cuando diseñamos los personajes nos estamos adentrando mucho en la psicosis de nuestra trama. Por eso crear personajes es un arte. Y aunque a veces en la narrativa descriptiva a veces podemos llegar a vivir sin profundizar en el personaje, la mayoría de las veces nosotros, no funciona así. Siempre tiene que haber un personaje que es al que seguimos, que es el que nos guía a través de los acontecimientos, pero más que nada nos guía a través de sus decisiones. Cada vez que vemos un arco, ¿sí?, podemos descubrir que debe tener o deben existir cierto tipo de personajes para que eso funcione. Uno de los arcos, digámoslo así, más famosos es la travesía del héroe. Entonces necesitamos un héroe, pero también hace falta el mentor y el némesis, por decirlo de alguna manera. Solo con la travesía del héroe, para comenzar, ya tenemos 3 personajes básicos, ¿sí? Obviamente, alrededor de nuestro héroe y de su proceso, aparte del mentor, hay otro grupo de personajes que son esenciales y que son necesarios. Y también alrededor de nuestro némesis o nuestro enemigo deben existir unos personajes. Pero lo que hace que la historia sea más divertida, lo que hace que la historia sea más chévere, es el tipo de personajes. Y para eso nos tenemos que adentrar en su psique. Cuando nosotros hacemos el casting de un guión, llega el actor, ¿sí?, y nos dice, bueno, descríbame un poco a este personaje. Obviamente desde la parte física, a menos que tenga unas características de que cojea, de que es tuerto, de que es ciego, bueno, en fin, de que es jorobado o que tiene alguna característica física muy específica, usualmente uno no se adentra porque para eso en el de la dirección de casting uno ha estado mirando pues que ese sea el físico que uno ha pensado, que el director ha pensado para su personaje. Pero ya cuando el actor llega, él nos pregunta, bueno, hábleme de este personaje, a qué le tiene miedo, dónde nació, cómo ha sido su historia. Aunque quizás esa historia no exista o no la vayamos a mostrar en la historia, en la película o en la novela, para que sea convincente, para que el actor tenga herramientas de creación, pues necesita que le demos esa información. Y como creadores de la historia, pues es importante conocerlo. Nosotros somos los que creamos al personaje. Entonces hay ciertas fichas, sí, hay ciertas fichas que son básicas. Cada vez que creen un personaje, utilicen una ficha. Entonces, que hable de su estatura, su color de piel, su árbol genealógico, de dónde viene, cuántos años tiene, si fue a la universidad, si fue al colegio, cómo es su carácter. Muy importante poder determinar a qué le tiene miedo, si ha tenido traumas en su infancia o en su proceso de crecimiento, cuáles son esos traumas y por qué. O sea, hay que buscar la escena concreta donde ese trauma surgió. Aunque puede que en la historia nunca lo vayamos a ver, como puede que sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a construir una escena específica con este personaje y este personaje tiene que tomar una decisión, obviamente a veces va a ser difícil decir, pero ¿será que sí salva o no salva a la chica? ¿Será que sí salta o no salta? ¿Será que sí se arriesga o no se arriesga? Entonces para nosotros es más fácil cuando conocemos a nuestro personaje y sabemos sus miedos, también la manera de enfrentarse a sus miedos o la manera en que sus miedos lo dominan,
¿sí? La manera en que sus defectos lo consumen, en que sus debilidades lo guían. Entonces, en ese instante es cuando nosotros podemos llegar a crear un personaje tan convincente, tan chévere, que básicamente se mueve solo a través de la historia. Recuerden que nosotros habíamos creado un principio y que también conocíamos el final. Nosotros sabemos hacia dónde va la historia, pero es el personaje y sus decisiones, los personajes y sus decisiones, los que nos deben llevar hasta allá de una manera causal. Es decir, no debe ser porque sí, no debe ser un Deus ex machina en que, no, pues porque me dio la regalada creatividad, entonces se le hace eso. No. Entre más razones concretas, entre más sea honesto lo que estamos mostrando, entonces el personaje va a ser más real y nos vamos a poder identificar con él o lo vamos a poder odiar porque se parece a alguien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene características humanas reales. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la ciencia ficción, cuando hablamos de la fantasía, siempre tomamos a estos personajes, el Minotauro, los luchadores intergalácticos, y le damos unas características humanas en cuanto a la valentía, en cuanto al miedo, en cuanto a la ambición, en cuanto a la lujuria. ¿Sí? Y cuando nosotros diseñamos esas características y las desarrollamos de una manera coherente, entonces es donde el personaje va a adquirir una fuerza extraordinaria. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos haciendo una historia con un vulcano. Para los que conocen a nuestro amigo el señor Spock, obviamente los vulcanos tienen unas características específicas. Entonces yo no puedo decir que el vulcano se puso a llorar de manera emotiva cuando pasó tal cosa, porque se le perdió algo y entonces se puso a llorar o se desesperó o no, porque obviamente ellos racionan a través de la lógica. Entonces, cuando yo conozco las características del personaje, puedo desarrollar sus respuestas a las cosas de una manera más natural, más real. ¿Sí? Entonces, si estoy trabajando en una novela o en una historia de época, pues obviamente que habrá cosas que van a funcionar en todas las épocas, pero habrá otras cosas que no. ¿Sí? Entonces, si situamos a nuestra heroína femenina en el medioevo, pues obviamente ¿cómo llegó ella a tomar esas decisiones? Si estaba en un universo donde la mujer era subyugada y donde tenía un rol menor sobre los hombres. Entonces, nuestra heroína, ella va a romper paradigmas de su época, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se educó ella? ¿Qué le pasó a ella para llegar a ser así? A tener ese carácter fuerte, a no dejarse dominar. ¿Sí? No es simplemente porque ella un día amaneció con la idea de hacer eso. No. Desde pequeños nuestros héroes o nuestros personajes, porque también son los normales, los que aparecen de un momento a otro, que ayudan a que nuestro personaje principal mueva su historia, todos desde algún momento tuvieron que haber pasado por un momento de claridad y un momento de oscuridad, y eso los ha ido marcando. Nuestros personajes tienen que tener una niñez y tienen que crecer. Tal vez yo no necesite vivir o conocer todos los años de mi personaje, pero sí los momentos más importantes de su vida. Y debo describirlos en esa ficha de lo que yo les diga como su carácter, su personalidad, sus miedos, sus traumas, sus debilidades, sus fortalezas, pero más que solo conocer cuáles son, poder determinar dónde fue que obtuvo ese trauma o dónde fue que aprendió a desarrollar esa fortaleza. Entonces, cuando hacemos eso, créanme que va a ser mucho más sencillo no solo crear los personajes, sino crear las escenas y los diálogos. ¿Sí? Que de eso hablaremos en una próxima oportunidad. Entonces, recuerden que sus personajes sean reales, conozcan a sus personajes, hagan un estudio psicológico, averigüen sobre psicología, averigüen sobre traumas, averigüen sobre cómo se desarrolla el carácter en los seres humanos, también en los animales y los mamíferos, cómo las costumbres, los hábitos se desarrollan. Y con eso, entre más información tengan sobre eso, más chévere y más completo va a poder ser para ustedes crear a sus personajes.
Recuerden que continuamos aquí en Guiones, Libretos e Historias, adentrándonos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos al correo y claro que sí, ahí vamos a estar. O pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales. Y pues nos vemos en la próxima y continúen creando grandes historias.